Una viuda perdió su única casa en un incendio y todos la llamaron desgraciada. Semanas después, su hijo enfermó gravemente y no pudo irse a estudiar a la ciudad. Los vecinos dijeron que su vida era una maldición. Pero cuando un terremoto arrasó la ciudad universitaria y mató a todos los estudiantes, la mujer y su hijo comprendieron que cada dolor había sido la mano invisible de Dios protegiéndolos del abismo. En una región montañosa donde las casas se aferraban a las laderas como nidos de piedra, vivía una mujer llamada Doña Lucía. Era viuda desde hacía 7 años, cuando su esposo murió en un accidente mientras transportaba mercancía por los caminos empinados. Desde entonces, ella y su hijo Tomás habían aprendido a sobrevivir con lo poco que tenían, una casa modesta de adobe y madera, un pequeño huerto de vegetales y la costura que Doña Lucía hacía para las familias del pueblo. No tenían riquezas, pero tampoco les faltaba lo esencial. Tomás era un joven brillante, de esos que nacen con hambre de conocimiento. Pasaba las tardes leyendo libros prestados y soñaba con estudiar en la universidad de la capital, a varias horas de distancia. Su madre, aunque le dolía la idea de separarse de él, ahorraba cada moneda que podía para hacerle realidad ese sueño. Doña Lucía era una mujer de fe profunda. No de esas que gritan sus creencias, sino de las que las viven en silencio. Cada mañana, antes de que saliera el sol, encendía una vela y susurraba una oración sencilla: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Si algo me das, gracias. Si algo me quitas, también gracias, porque sé que tú sabes lo que yo no veo. Su vecina, doña Carmen, solía burlarse de ella con cariño. Lucía, tú y tus rezos. A veces pienso que le pides permiso a Dios hasta para respirar. Y doña Lucía solo sonreía, sin ofenderse, y respondía: es que yo aprendí que cuando dejamos de entender, ahí es donde empieza la fe. Una tarde de octubre, mientras doña Lucía cosía un vestido para una clienta y Tomás estudiaba matemáticas en la mesa de la cocina, el olor a humo llegó desde afuera. Al principio pensaron que alguien estaba quemando hojas secas. Pero el olor se hizo más denso, más oscuro. Tomás se asomó por la ventana y gritó: «Madre, hay fuego en el techo». Corrieron afuera. Las llamas ya lamían las vigas de madera. El viento de la montaña las alimentaba con furia. Algunos vecinos llegaron con baldes de agua, pero fue inútil. En menos de una hora, la casa de doña Lucía se había convertido en cenizas humeantes. Todo lo que tenían desapareció: la ropa, los muebles, las herramientas, los ahorros escondidos bajo el colchón. Solo quedaron las paredes de adobe agrietadas y el silencio pesado de la pérdida. Tomás estaba devastado. Se sentó sobre una piedra, con la cabeza entre las manos, y lloró como no lo había hecho desde la muerte de su padre. Doña Lucía se acercó despacio, se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. «Hijo, no llores por lo que se fue. Estamos vivos. Eso es lo que importa». «Pero madre», sollozó Tomás, «perdimos todo. ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Dónde vamos a dormir? Y tus ahorros, mi universidad, todo se quemó». Doña Lucía respiró hondo, miró las brasas que aún brillaban entre los escombros y dijo con voz tranquila: «Hijo, si esto pasó, es porque Dios lo permitió. Y si lo permitió, es porque algo está cuidando que nosotros no vemos todavía. No llames desgracia a lo que aún no ha terminado». Los vecinos se acercaron. Algunos con genuina compasión, otros con esa curiosidad morbosa que despierta la tragedia ajena. Doña Carmen negó con la cabeza y dijo en voz alta: «Pobre Lucía. Después de tanto rezar, mira cómo le paga Dios. Le quita lo único que tenía». Otro vecino añadió: «Es que a veces da igual creer o no creer. La vida te golpea sin preguntar». Doña Lucía no respondió. Solo cerró los ojos un momento, como si estuviera conversando en silencio con alguien que nadie más podía ver. Luego se levantó, sacudió el polvo de su falda y dijo: «Agradezco que sigamos con vida. Lo demás, con el tiempo, se reconstruye». Esa noche, doña Lucía y Tomás durmieron en casa de unos primos lejanos que les ofrecieron un rincón. Tomás no podía dormir. Daba vueltas en el petate, con el corazón lleno de rabia y tristeza. Su madre, en cambio, dormía con una paz inexplicable. Pasaron las semanas. Con la ayuda de algunos vecinos, lograron levantar una pequeña choza provisional.
No era gran cosa, pero los protegía del frío. Doña Lucía retomó su trabajo de costura, aunque ahora sin máquina, todo a mano. Tomás dejó de estudiar por un tiempo. No tenía ánimo. Se sentía derrotado. Un día, mientras caminaban por el mercado, se encontraron con el profesor de la escuela del pueblo, don Esteban. Era un hombre mayor, de esos que parecen llevar bibliotecas enteras en la cabeza. Al ver a Tomás, le preguntó: «Muchacho, ¿por qué no has vuelto a clases?» Tomás bajó la mirada. «Perdimos todo en el incendio, profesor. Ya no tiene sentido seguir estudiando». Don Esteban frunció el ceño. «¿Y desde cuándo el conocimiento necesita paredes para existir? Ven mañana a mi casa. Te prestaré libros y te ayudaré a prepararte para el examen de ingreso a la universidad. Si realmente quieres estudiar, un incendio no puede detenerte». Tomás sintió un pequeño destello de esperanza. Miró a su madre, que sonreía con los ojos brillantes. «Ve, hijo. Dios cierra puertas, pero siempre deja ventanas abiertas». Y así, Tomás retomó sus estudios. Iba cada tarde a casa del profesor y se sumergía en los libros con una intensidad renovada. Doña Lucía, mientras tanto, cosía de día y rezaba de noche, confiando en que el camino, aunque oscuro, tenía un sentido. Pero entonces llegó una nueva prueba. Una mañana, Tomás amaneció con fiebre alta. Al principio pensaron que era un resfriado común, pero los días pasaron y la fiebre no cedía. El muchacho tosía con violencia, su cuerpo ardía y apenas podía levantarse de la cama. Doña Lucía lo llevó al médico del pueblo, un hombre de pocas palabras pero de manos avías. Después de examinarlo, el doctor dijo con tono grave: «Es una infección pulmonar severa. Necesita reposo absoluto, medicinas y, sobre todo, no puede hacer esfuerzos. Nada de viajes largos ni cambios bruscos de clima». El corazón de doña Lucía se encogió. Sabía lo que eso significaba. El examen de ingreso a la universidad estaba a solo 2 semanas. Y la universidad quedaba en la capital, en un clima mucho más frío que el de su pueblo. Si Tomás viajaba en ese estado, podía empeorar gravemente. Esa tarde, cuando regresaron a la choza, Tomás se dejó caer en la cama y lloró de rabia. «No puede ser, madre. Justo ahora. Justo cuando me estaba preparando. Es como si el universo conspirara contra mí». Doña Lucía se sentó junto a él y le acarició el cabello. «Hijo, a veces Dios nos detiene porque sabe algo que nosotros no. Descansa. Si es para ti, llegará de otra forma». «¿Y si no, madre? ¿Y si esta era mi única oportunidad?» Ella lo miró con ternura. «Entonces será porque había algo mejor esperándote. Confía». Tomás cerró los ojos, agotado. No entendía nada. Había perdido su casa, sus ahorros, y ahora su salud le arrebataba su sueño. Los vecinos, al enterarse, volvieron a murmurar. «Esa familia está maldita», decía uno. «Primero el incendio, ahora esto. Pobre Lucía, de tanto rezar, parece que Dios la olvidó», añadía otro. Doña Carmen, con su lengua afilada, le dijo un día: «Lucía, ¿no te cansas de decir que todo tiene un propósito? Mira a tu hijo. Enfermo, sin poder ir a la universidad. ¿Dónde está el propósito en eso?» Doña Lucía la miró sin enojo. Solo con una calma profunda. «Carmen, yo no sé dónde está el propósito todavía. Pero sé que existe. Y cuando lo vea, tú también lo verás». Si este contenido te está haciendo pensar, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir reflexionando juntos en Sabiduría en Voces. Pasaron las semanas. Tomás, lentamente, empezó a recuperarse. La fiebre bajó, la tos disminuyó, pero seguía débil. El día del examen llegó y pasó. Él no pudo asistir. Se quedó en casa, mirando por la ventana, sintiendo que su vida se le escapaba entre los dedos. Doña Lucía seguía cosiendo, rezando, confiando. Pero incluso ella, en sus momentos más oscuros, se preguntaba en silencio: «Señor, ¿hasta cuándo?». Un mes después, mientras Tomás ya caminaba con más fuerza y comenzaba a aceptar que tendría que esperar al siguiente año para intentar entrar a la universidad, llegó una noticia que estremeció al país entero.
Un terremoto de magnitud devastadora había sacudido la capital. Edificios enteros se derrumbaron. Miles de personas murieron. Entre los escombros, estaba la residencia estudiantil de la universidad, el edificio donde dormían todos los estudiantes de primer ingreso. Nadie sobrevivió. La noticia llegó al pueblo como un viento helado. Las familias que tenían hijos estudiando en la capital comenzaron a recibir llamadas, telegramas, confirmaciones de lo peor. El llanto se extendió por las calles. Los funerales se multiplicaron. Tomás estaba en la plaza cuando escuchó a un grupo de personas hablar de la tragedia. Uno de ellos mencionó: todos los que entraron este año murieron. Todos. Era el edificio más antiguo y fue el primero en caer. Tomás sintió que las piernas le temblaban. Corrió a casa. Encontró a su madre sentada en el pequeño banco de madera, con las manos entrelazadas sobre el regazo y los ojos cerrados. «Madre», dijo con voz temblorosa, «ya sabes». Ella asintió despacio. Abrió los ojos y lo miró. Había lágrimas en sus mejillas, pero también una paz inexplicable. «Sí, hijo. Ya sé». Tomás se dejó caer de rodillas frente a ella. «Madre, yo iba a estar ahí. Si no hubiera sido por la enfermedad, yo estaría muerto ahora». Doña Lucía lo abrazó con fuerza. «Por eso, hijo. Por eso te enfermaste. Por eso perdimos la casa. Por eso perdimos los ahorros. Dios no te estaba castigando. Te estaba salvando». Tomás lloró. Pero esta vez no de rabia, sino de comprensión. De gratitud. De asombro ante el misterio de la vida. Esa misma tarde, doña Carmen llegó a la choza. Traía un canasto con pan recién horneado. Tenía los ojos rojos. Su sobrino había muerto en el terremoto. Se sentó junto a doña Lucía y por primera vez en años, no tenía palabras de burla. Solo susurró: «Lucía, tú tenías razón. Todo tenía un propósito». Doña Lucía le tomó la mano. «No somos mejores, Carmen. Solo aprendimos a confiar cuando no entendíamos». En los días siguientes, varios vecinos se acercaron a la choza. Algunos pedían disculpas. Otros solo querían estar cerca de esa paz que doña Lucía irradiaba. Uno de ellos dijo: «Doña Lucía, usted es una mujer bendecida». Ella negó con la cabeza. «No soy bendecida. Solo aprendí que las bendiciones a veces vienen disfrazadas de pérdida». Tomás, sentado junto a su madre, comprendió algo que antes le parecía imposible: que el dolor no siempre es castigo. Que la enfermedad no siempre es maldición. Que a veces, lo que parece destrucción es en realidad protección. Pasaron los meses. La choza fue reemplazada por una casa nueva, más pequeña que la anterior, pero más sólida. Tomás decidió estudiar en una universidad más cercana, una que no existía en sus planes originales, pero que resultó ser perfecta para lo que él necesitaba. Un año después, mientras ayudaba a su madre en el huerto, Tomás le dijo: «Madre, ahora entiendo todo. El incendio nos hizo perder los ahorros, pero eso me impidió viajar a la capital cuando debía. Mi enfermedad me detuvo justo a tiempo. Si alguna de esas cosas no hubiera pasado, yo estaría muerto». Doña Lucía sonrió mientras arrancaba una zanahoria de la tierra. «Por eso te dije, hijo, no llames malo a lo que aún no entiendes. A veces lo que hoy duele, mañana te salva la vida». Tomás abrazó a su madre. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no venía de entender todo, sino de confiar en lo que no podía ver. Desde ese día, cada vez que algo inesperado ocurría, Tomás recordaba las palabras de su madre. Y aunque no siempre entendía de inmediato, aprendió a esperar con paciencia el momento en que el propósito se revelara. Doña Lucía seguía cosiendo, rezando, viviendo con la misma fe sencilla de siempre. Y cuando alguien le preguntaba cómo había logrado sobrevivir a tantas pruebas, ella respondía: «No la sobreviví yo. Fue Dios quien me cargó cuando yo ya no podía caminar». El pueblo nunca olvidó la historia de la viuda y su hijo. Algunos la contaban como una historia de suerte. Otros, como una historia de fe. Pero doña Lucía sabía que no era ni una cosa ni la otra.
Era simplemente una historia de confianza. De soltar el control. De permitir que una mano invisible guiara sus pasos, incluso cuando el camino parecía llevar al abismo. Y así, bajo el mismo cielo que una vez fue testigo de su pérdida, doña Lucía y Tomás siguieron viviendo, trabajando, creyendo. No porque todo fuera perfecto, sino porque habían aprendido que incluso en la imperfección, hay un orden que los ojos humanos no siempre pueden ver. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que transforman.